Hola, muy buenas, soy ese Sebas hablando de fútbol, otro día más. Y bueno, en esta ocasión me gustaría hablar de algo que la verdad no es nuevo, pero que muchas personas piensan que es nuevo. Y es sobre este tipo. No sé por qué la gente hasta ahora empieza a hablar de este tipo, la verdad. Yo me alejé del fútbol bastante tiempo, así que yo no, literalmente no miraba la liga ni nada. Lo único que me importaba eran los partidos de Guatemala. Pero a la hora de la verdad, no es algo nuevo. No es noticia nueva de que Rubén Darío Silva quería formar parte de la selección de Guatemala. Se nacionalizó guatemalteco ya hace bastante, si no estoy mal. O incluso si fuera reciente, él ya tenía bastante tiempo aquí en Guatemala, por lo que se podía nacionalizar. Ya lleva mucho tiempo aquí jugando. Ya lleva con Malacateco, Marquense y ahora con Xelajú, pero si no estoy mal es por préstamo. Y aún así ha dado mucho de qué hablar porque es uno de los porteros más importantes de Guatemala actualmente. Porque mostró una consistencia que si bien a veces no siempre le sale bien las cosas como contra Olimpia, hoy en día están compitiendo el título. O sea, quien no tiene un mal partido. Incluso el equipo más grande pudo ser goleado por otro equipo. Y hoy se nota que Xelajú es un equipo que dio la talla en la liga de la CONCACAF Cup. Y aún así, mucha gente se está sorprendiendo de este mensaje que ya lleva meses. Meses. ¿Qué pasa? ¿Por qué no fue convocado? Sencillo, por Tena. Por Tena. Tena primero no quería convocar a nadie más. Tena se quedó con los resultados que pasaron en Guadalupe. Así es, contra un equipo que literalmente pasó de menos a más a casi derrotarnos. No sé, con Guadalupe tenemos algo y es que nos eliminó de una Copa Oro. Y aún así clasificamos porque Curazao no pudo asistir por pandemia. Y Guatemala igual fue eliminado. Porque para ese momento el equipo era un asco, hay que decirlo. Nuestro equipo era malísimo. Pero bueno, ahí se le culpó todo a Marini, se le echó la culpa a Marini y lo que sea, ¿no? Cuando claramente para el momento en donde Hagen al principio era titular, la verdad es que ahí sí que era para llamarlo a selección. Pero ya desde hace un año, para ser exactos, ¿ok? El momento en el que yo vi que Hagen no estaba para selección era en Guatemala versus Argentina. ¿Por qué? Miren este resultado. Y tú dirás, ok, eso es Argentina. No solo eso. No es que eh, Argentina nos haya pasado por encima porque seamos simplemente un equipo que no está tan formado como Argentina. No, Guatemala empezó ganando. Guatemala empezó ganando y Hagen hizo esto. No una vez, si no estoy mal, hasta dos veces lo hizo. Y por culpa de eso, Guatemala, a pesar de empezar ganando, de tener todo en su lugar, de parecer que iba a ser un enfrentamiento duro contra un equipo importante que es el actual campeón del mundo, quieras o no, nos terminó pasando por absolutamente encima. ¿Y todo por qué? Por un portero, por Hagen, que no aguanta los nervios, no aguanta el marcador y hace jugadas horribles. Porque tú pensarás, ah, es que fue la única jugada mala, todos pueden tener un día malo. Sí, sí, todos pueden tener, oh, claro. Rubén Darío Silva tuvo un momento malo, pero ahora te digo, Guatemala. No, 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 Columbus. Así lo pongo porque no me acuerdo el nombre. Mira esto, hermano. Y fue exactamente igual. Mira esto. Quiero que veas bien, bien esto, ¿no? Porque lo tienes que ver en HD y cómo se repitió la historia.
el mismo portero, amigos. Miren, lo mismo. Le regaló el balón al más matador de todos los tiempos, a uno de los más matadores de todos los tiempos. Y estamos hablando de que era un momento importante para Hagen, porque si ganaba ese partido posiblemente se volvía titular en su equipo. ¿Qué pasa? Perdió. Y por la misma forma en la que terminamos siendo eliminados. Y en las eliminatorias se vio más de lo mismo. A pesar de que Hagen haya mejorado disque un poco, realmente no se notó que hubiera un arquero. Como dicen los tres palos, no se notó que hubiera un arquero en los tres palos que nos diera la seguridad. Te puedo decir que incluso Moscoso, Jerez, en especial Jerez, se sentía una seguridad con, con la portería, aunque sea, porque si entraba un gol, sabías que era un gol difícil. Era un gol el que entraba porque jugó mal Guatemala. Aquí no fue que jugó mal el portero. No, aquí no fue que jugara mal el portero. Fue culpa del resto del equipo si el portero tenía una situación en donde claramente le van a meter un gol, ¿no? Pero en las eliminatorias no fue así. Fue un disparo, un gol, un disparo, un gol, un disparo, un gol. En eliminatorias mundialistas, Panamá hizo 3 disparos al arco, 3 entraron. ¿Y por qué? Por Hagen. Porque en su nerviosismo no pudo, y menos en el trébol, que estamos hablando de un trébol donde la presión de la gente la tienes a 2 centímetros de distancia. Lejos de ser algo que inspirara a Hagen, más bien lo ponía nervioso, como con estos partidos que lo terminamos perdiendo. ¿Cuándo vivimos algo similar? Nunca. ¿Por qué? Porque en Guatemala hay arqueros. Y un arquero sí puede llevarte el mundial. Eso es lo que nadie te dice. Por ejemplo, Moreno. ¿Quién no recuerda a Guatemala? A Guatemala sub-20 contra México. Estamos hablando de un portero que se llamaba Moreno, que atajó muchos penales. Y gracias a eso, el día de hoy podemos decir que esto es historia. Moreno logró que Guatemala en sub-20 fuera al mundial. ¿Y saben lo que pasó? Cuando llegamos al mundial, fuimos un fracaso. ¿Saben por qué? Porque el equipo cambió muchísimo. Cambió de DT, no sé si cambió de DT, no sé qué tanto desmadre hubo ahí. Un asco, la verdad, la participación que hubo de Guatemala, porque veníamos de jugar un amistoso ganándole a Nueva Zelanda en sub-20 y terminamos perdiendo. Terminamos perdiendo con ese mismo equipo. Que les aviso, fue uno de los mundiales más controversiales de todos porque cambiaron de sede y además Argentina, que no estaba clasificado, lo clasificaron además. Aún así fue eliminado, pero hubo muchos paréntesis ahí porque mencionan de que entraban a los camerinos los argentinos, que tomaron fotos de las estrategias guatemaltecas y muchas cosas más. Muchas cosas más que fueron muy controversiales, como el cambio de jugadores de Guatemala o simplemente de que los jugadores de Guatemala ya no jugaron bien, a pesar de técnicamente ser el mismo equipo. No sé qué cambiaron o qué vieron en otros jugadores y los cambiaron. Y no fue el mismo equipo el que clasificó que el que jugó el mundial. Y eso es una pendejada, la verdad. Si se está formando un buen equipo ya de por sí con esos jugadores, tienes que mejorarlo, no tienes que arruinar. Y bueno, ya vimos, el ejemplo es ese. Si tenemos un buen portero, podemos ir al mundial. Contra México se vio. Eliminamos a México. ¿Y qué hizo Guatemala? Actualmente, cuando más necesita un portero, no cambiarlo. ¿Por qué? Porque Tena, Tena puede tener un ojo. Tena puede tener buen ojo para jugadores con talento. El problema es que no les tiene confianza. Y jugadores como Hagen, porque piensa que llevan más tiempo y experiencia, se supone, los convoca. ¿Y qué nos da como resultado? Nada, porque tenías no solo un portero, tenías varios porteros para elegir en toda la liga.
Y no lo elegiste nunca. Nunca lo elegiste. Y no solo no lo elegiste, es que no es que ahora el problema sea de que, ay, es que claro, ahora que ya perdimos vamos a decir que lo convoquen. No, esto ya se viene viendo desde antes. Antes de las eliminatorias ya se estaba jugando. Y Xelajú, incluso Municipal, con su equipo, demostró que eran equipos que eran fuertes. Eran fuertes porque metían goles. El problema es que, claro, Municipal se quedó atrás. Municipal se quedó atrás por algo que ya mencioné en este canal, que eliminado sin haber perdido un partido, lo cual me parece una tontería en ese formato de CONCACAF, pero bueno, hoy ese mismo formato de CONCACAF está haciendo que Xelajú esté en la final. Pero Tena en su momento, cuando necesitaba tener un portero, un arquero que se parara fuerte, no hizo nada por cambiarlo. Deseó quedarse con el mismo contra. De plano porque le gustó mucho el partido de Guadalupe. De plano por eso. Contra Guadalupe quedamos 3-2. De película, legendario, lo que tú quieras. Pero quieras o no, eso dependió de muchos factores. Primero, ¿cómo es que Guadalupe te mete 2 goles? Eso es lo que Tena nunca vio. ¿Por qué Guatemala tendría que decir, ah, es que nos meten goles? Desde el principio del mundial lo vi. Contra Salvador, ese gol que nos metieron, realmente, si no era Hagen el que estaba en el arco, seguramente se hubiera tapado. Y yo siempre lo mencioné. Y básicamente por eso estamos fuera. No tenemos un arco. Necesitamos un arco. En resumen, cuando necesitamos un arco como Moscoso, lo usamos. Cuando necesitábamos un arco como Jerez, lo usamos. Ahora, por errores de equipos del momento, no puedes quitar al portero. Porque esos porteros al menos habían mostrado una consistencia. Por ejemplo, al día de hoy, el portero menos goleado o menos vencido del torneo, hoy es considerado no Rubén Darío Silva, sino más bien Moscoso. Por muy increíble que sea, si tú buscas ahorita portero menos vencido, Guatemala, apertura, Kevin Moscoso. Por muy increíble que sea, si un equipo tiene un portero que es útil, tiene que usarlo. Pero con Guatemala así no fue. Porque incluso diciendo de que Kevin Moscoso actualmente es el portero menos vencido, todos dirán, ah, es que la liga. ¿Por qué desmeritan la liga? Cuando estamos viendo que actualmente Comunicaciones está en su peor momento. Equipos como Matitlán, no, sí, equipos que literalmente antes no clasificaban, clasifican como Aurora y ahora están compitiendo por el trofeo de la liga. O sea que malos equipos no son para que llegaran a este punto, porque para clasificar tienes que ganar. Y Comunicaciones no pudo ganar, incluso teniendo una buena plantilla. Eso ya dice mucho del DT, pero también dice mucho de la competencia que hay en Guatemala. Pero se desmerita totalmente todo. Kevin Moscoso no es seleccionado. Y aquí puedo decirte muchos porteros más. Porque no es que solo sean estos. Estuvo Jerez. Estuvo Moscoso. Ahora, el portero de Antigua. Espérense. El portero de Antigua. Guatemala Transformar. Vamos a ver esto. Porque de hecho es que habían 2 porteros buenos que estaban seleccionados y no los usó. Nunca. Tena. Miren. Luis Morán, que vale más actualmente que Hagen. Incluso si Hagen, pues no juega partidos, porque hoy en día ya nadie confía en Hagen. Lo tienen ahí de suplente, como tercer suplente, que rayos. Ya dice mucho de Hagen. Pero mira, Luis Morán es un buen portero. Luis Morán es un buen arquero. Kenderson Navarro también es un excelente portero. Contra Canadá se mostró que Kenderson Navarro sí estaba para selección porque tenía la garra de
poner los pies duros sobre la tierra. Pero ¿qué pasa? Tú me seleccionas a Hagen, que es el único jugador que le tiene miedo a la victoria, y somos goleados. Y somos goleados sin ninguna falla. Nos meten 3 pepinos. ¿Y todo por qué? Porque... Y a pesar de eso, Guatemala peleó. Es que eso es lo que es más triste. Porque si hoy en día estuviéramos hablando de un buen portero, como los que son Luis Morán, Kenderson Navarro, incluso podemos poner aquí a Moscoso, incluso podemos poner aquí a Estuardo Sican, si no estoy mal, Estuardo Sican, Guatemala. Sican. Sican también es un buen arquero. Y es de la liga de Guatemala. Es guatemalteco. ¿Por qué no se utiliza entonces? ¿Por qué? Si es un buen arquero. En Marquense los clasificó en los penales. Los clasificó con atajadas. Aún así no ascendieron. Siguieron jugando y actualmente están en la liga de Guatemala porque tienen buenos jugadores. Y entre ellos estaba también Estuardo Sican. Que quieras o no, es un buen portero. Que no lo hayan utilizado mucho es otra cosa. Porque yo en los partidos que lo miraba no era mal portero. Era un arquero que yo lo miraba y si le metían goles era porque tenía mala defensa, el equipo no ayudaba o lo que sea. ¿Qué pasa? Hagen, que sí es de esos jugadores que todo este tiempo demostró no tener los pies en la tierra cuando necesitábamos que estuvieran los pies en la tierra, nos demostró que pues Hagen no está para selección y ya lo vimos de qué ratos. ¿De qué tiempos lo hemos visto? ¿De qué tiempos? Y tenemos para elegir porteros. Es que no tengamos porteros. Tenemos para elegir. Lo que pasa es que Tena no los vio. Tena nunca los usó en primer lugar. Rubén Darío Silva nunca lo usó en ningún partido importante. Ahora, cuando Hagen estaba lesionado, si no estoy mal, ¿a quién puso? A Navarro. ¿Y qué pasó con Navarro? ¿Qué pasó con Navarro? Seguramente perdimos, ¿no? Pues no. Guatemala versus Canadá. Guatemala sale victorioso. No sé qué más quieren que hable. Tena, sinceramente, no es que tenga un mal equipo, porque es lo que no tiene. No tiene mal equipo. Lo que pasa es que selecciona y pone a jugar a los que no deben jugar. Por ejemplo, hay 2 jugadores que hoy en día yo considero que no deberían ser utilizados el primer tiempo por su inconsistencia o su irregularidad. Que son... Aquí puedo ser un poco controversial, pero en este caso sería Chucho López. ¿Por qué Chucho López? Porque si bien Chucho López no juega mal, es rápido, es muy chucho, es muy chucho. Tiene un pase y lo primero que hace, ¿saben qué es? Intentarse llevar a 3, 4. Que claro, eso te lo puedo creer. Lo que pasa es que es un equipo. Y en una final o lo que sea, no puedes regatear de más, no puedes fallar en la defensa, menos contra un oponente bastante fuerte. Y Chucho López era de esos jugadores que aún con eso querían intentarlo. Que sí, era valor, determinación, pero si no te sale, perjudicas a todo el equipo. Eso fue lo que pasó con Xelajú, eso es lo que a veces siento yo que pasó con Guatemala en el primer tiempo, porque el Chucho López corría, pero ya a la hora de la verdad le quitaban el balón súper rápido. Otro jugador que no considero para selección hoy en día es Hagen. Sencillamente, a pesar de llevar mucho tiempo con Guatemala, el único resultado que para nosotros ha sido bueno fue contra Guadalupe. Eso ya fue casi hace 2 años. Por favor, dejemos ver al pasado. El actual mejor portero para Guatemala puede ser cualquiera, pero el que lo ha demostrado es Navarro. Rubén Darío Silva hoy en día muestra que es un gran arquero y que en momentos difíciles lo es también. Que hace 10 meses deseó jugar con Guatemala, pero no lo seleccionaron.
Ahora, incluso con eso, incluso con todo eso, Guatemala contra Antigua. No, Guatemala contra Antigua, ¿qué digo? En Antigua seguimos teniendo un portero como Luis Morán. Y es de Guatemala. Entonces, ¿qué carajos estamos haciendo? ¿Qué carajos estamos haciendo seleccionando a Hagen? Es que Guatemala, si quiere avanzar, necesita cambios clave. No necesita quedarse en el pasado. Si alguien como, digamos, el Chucho López juega mal actualmente, lo quitamos. Por muy triste que sea. Por lo que sea. Pero si está jugando, lo seleccionamos porque está jugando bien. Es lo que necesita Guatemala. ¿Por qué vamos a premiar la mediocridad en Guatemala cuando en vez de ser algo a que nosotros tengamos que seguir ascendiendo y seguir llegando más lejos, en vez de eso estamos quedándonos estancados? Tenemos a Luis Morán, Estuardo Sincán, Moscoso, Rubén Darío Silva, Navarro y al que utilizan es a Hagen solo porque está en el extranjero. Y en el extranjero, adivinen qué, no está jugando, es el tercer portero. Entonces, ¿qué es esto? Es la verdad. Guatemala peca de que Tena quiera utilizar a Hagen. En momentos importantes Guatemala pudo dar la talla. Y al final, ¿de qué nos sirve si tenemos unos manos de mantequilla? Que todos los arqueros pueden tener mal momento. Navarro puede perder con Municipal en una final. No, Rubén puede no atajar un penal. Pero no por eso significa que sea un mal arquero en general. Porque un penal es un penal. Es difícil para cualquiera. Ahora, que ahora se demuestre que un arquero como el que acabamos de ver ataja 2 penales, nos dice bastante. Porque Moscoso en su momento en Comunicaciones también lo hizo. Y adivinen qué. Los porteros son importantes. Porque gracias a eso, Comunicaciones le ganó a Colorado Rapids. Son realidades. Gracias a un buen portero, Colorado Rapids. Gracias a un buen portero, Canadá. Gracias a un buen portero, Marquense ascendiendo a la Liga Nacional. Entonces, ¿qué carajos estamos haciendo? En sub-20, un buen arquero nos llevó al Mundial. Entonces, ¿por qué nos estancamos? Pregunta. No hay una razón para usar a Hagen actualmente. Y por más que nos guste Hagen, por más que digas, ay, es que es muy guapo, ay, es que se llevan las cámaras, necesitamos un arquero que tenga los pies sobre la tierra. Y las decisiones importantes necesitan voluntades fuertes. Y si Tena no las tiene, entonces estamos mal como selección. Si estamos mal, entonces, porque con el equipo que tenemos, yo siento que con el equipo que tenemos fácil pudimos ir al mundial. Lo que pasa es que desde el principio fallamos. Y por el arco. Nos gana El Salvador. Con eso yo ya decía que estábamos fuera. Porque lo sabía. Porque lo sabía. Aún así tuvimos esperanzas. Se nos juntaron unos 3 astros. Y aún así perdimos. Y yo siento que fue por lo mismo. Porque nunca vi que a Guatemala le metieran goles tan fácil. Y no fueron por errores de defensa, ni tanto. Porque ahí el arquero tiene que salir a la luz y demostrar de lo que está hecho. No. Llegaban, ay papi, toca regalarte un gol. ¿Qué es esa mamada? Pero bueno, espero que disfrutemos del fútbol. Que actualmente estos mensajes que digamos de que, ay, es que quieres ser seleccionado, no es nuevo. Solo no lo utilizamos, no lo aprovechamos, que es la palabra. No lo aprovechamos cuando debemos y no lo aprovechamos ni en su peor momento ni en su mejor momento. Pero al que sí lo estamos aprovechando así es a Hagen. Pero él desde que jugó con Guadalupe se vio su mal momento y se quedó ahí. Columbus Crew, regalar goles a Messi. Con Guatemala, regalar goles a Messi. Con Panamá, regalarle goles a cualquiera. Y es una realidad. Y si alguien quiere negármelo, pues entonces díganme lo que pasó contra Canadá. Porque ganamos. Respóndanse ustedes mismos. Yo soy ese Sebastián y nos vemos.